Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de movernos hasta Jordania para conocer la historia de una de las ciudades más singulares de la antigüedad, Petra. Antes de empezar con esta historia, debemos ubicarnos en el desierto de Jordania millones de años atrás. Esta es una zona llena de barrancos y acantilados de arenisca, pero además tenemos una serie de desfiladeros, estrechos pasajes generalmente abiertos entre las montañas por la erosión del agua. De los desfiladeros de Petra, el más famoso e icónico es el Siq, el cual no tiene su origen en la erosión, sino que es producto de las fuerzas tectónicas. Por la topografía durante las lluvias, el agua del entorno llenaba los desfiladeros, y desde ahí por las pendientes el agua iba a parar a una cuenca en medio de los acantilados. Milenios de escorrentías pluviales terminaron de darle forma a este entorno, que es el escenario donde se desarrollará la historia que veremos el día de hoy. Empezamos esta historia en el siglo VI a.C., con los nabateos, un pueblo nómada que deambulaba por los desiertos de la península arábiga viviendo del comercio. Esto les dio un amplio conocimiento de la zona, y poco a poco empezaron a controlar las rutas comerciales, y por consiguiente toda la región. Los nabateos deciden entonces abandonar parcialmente la vida de nómadas y establecerse en la cuenca al oeste del Siq, que para esta época estaba controlada por los edomitas, los cuales fueron expulsados. Los nabateos llamaron a esta ciudad Rakmu, aunque el exónimo griego Petra fue mucho más difundido. Las construcciones estaban elaboradas de arenisca extraída de los acantilados. Sin embargo, la piedra no era extraída de canteras comunes y corrientes, sino que mientras se iba extrayendo la roca se iban construyendo recintos funerarios, los cuales inicialmente eran bastante sencillos. La ciudad se desarrolló en torno a un wadi, es decir, un río estacional que casi siempre está seco y solo fluye en época de lluvia. Los nabateos canalizaron este cauce para desalojar con mayor facilidad el agua lluvia. Junto a este canal va entonces la calle principal de la ciudad. A medida que avancemos con esta historia, veremos cómo la tradición ha vinculado Petra con los sucesos narrados en el libro del Éxodo. Por ejemplo, a este cauce se le conoce como el Wadi Musa, que significa el Valle de Moisés, y se dice que por aquí corría el agua que Moisés hizo brotar de las rocas. Para el siglo IV a.C., los nabateos ya estaban establecidos como un reino, y desde Petra, su capital, ejercían control sobre la región, siendo un oasis en medio del desierto. Como Petra se convirtió en paso obligado para comerciantes que se desplazaban entre África y Oriente Próximo, los nabateos cobraban peajes e impuestos a todo el que transitaba las rutas comerciales bajo el control del reino nabateo, siendo esta la principal fuente de ingresos de la ciudad. Petra, como capital de un próspero reino, se convirtió en objetivo militar de las naciones vecinas, por lo que la ciudad debió ser amurallada. Fortificar Petra no fue muy difícil, las altas montañas eran barreras naturales al este y al oeste, por lo que solo fue necesario una muralla al norte y otra al sur. El Wadi Musa podría ser un punto débil en las montañas al oeste, aunque más adelante es intransitable, quedando entonces como único acceso el Siq. La capital nabatea tenía como principal problema el agua, su ausencia en las sequías y su exceso durante las lluvias, cuando todo el agua se concentraba en el Siq y era expulsada hacia la ciudad. Entonces, para evitar inundaciones, se construyó una represa a la entrada del Siq y se perforó la montaña para redireccionar por ahí las aguas, manteniendo seco el desfiladero que llevaba hasta la ciudad. Este desvío como solución a las inundaciones también sirvió como respuesta ante las sequías, ya que el agua era transportada a cisternas en toda la ciudad, a través de tuberías de terracota incrustadas en la montaña, garantizando el suministro de agua a la población. Con el tiempo en Petra empezó a aflorar un estilo propio para las tumbas, pudiéndose identificar varias tipologías que muestran la evolución de la arquitectura nabatea. El primero es la tumba pilón simple. En su parte alta tienen una cornisa y merlones escalonados. Esta tipología también tenía una versión llamada pilón doble,
donde aparece una segunda fila de merlones con molduras arriba y abajo. La siguiente tipología es la tumba escalonada. Tiene una cornisa más amplia y sobre esta escalones que van en direcciones opuestas. Con el intercambio cultural con el mundo griego a través del Mediterráneo, apareció un estilo conocido como protoegra, muy similar al anterior, pero agregando elementos helenísticos como frontones y pilastras, pero con capiteles netamente nabateos. Evolucionando directamente del anterior está el estilo egra, que tiene un entablamiento más alto, con una doble cornisa. El nombre egra hace alusión al segundo centro urbano más importante de los nabateos, donde este es el estilo predominante. Un último estilo que veremos en este momento es la tumba clásica simple, que afianza aún más la presencia de los elementos clásicos, coronando todo el edificio con un frontón. Este estilo evolucionaría a otro que veremos más adelante. Poco a poco toda esta zona a la salida del SIC terminó llenándose de tumbas, por lo que esta vía es conocida como Calle de las Fachadas. Durante este siglo, el reino de Macedonia alcanzó su máxima extensión bajo el reinado de Alejandro Magno. Sin embargo, este no extendió sus dominios hasta Petra. Tras su muerte en el 323 a.C., el reino fue dividido entre sus generales. Antígono Monoftalmos recibió Asia Menor e intentó conquistar Petra en el 312 a.C., pero fracasó. En materia religiosa, los pueblos de la región no acostumbraban a hacer representaciones de sus dioses, y en su lugar se construyeron grandes bloques que representaban la presencia de una divinidad. Estos bloques son llamados betilos, y para ver unos de los más famosos hay que desplazarnos hasta el Bab as-Sik, que significa paso al Sik. Este es el valle que da acceso al Sik. Aquí, en el siglo II a.C., se construyeron unos betilos conocidos como tumbas de bloque de jinn. Los jinn son espíritus del folclore árabe preislámico. Sin embargo, la identificación de estos bloques con esos espíritus es muy posterior a la desaparición de los nabateos, por lo que también son llamados bloques de los dioses. Así como estos, el Sik sería salpicado con otros similares pero de menor magnitud. Todo este tiempo los nabateos habían priorizado extender sus dominios. El primer rey del que se tiene registro es Aretas I, que gobernó desde el 168 a.C. Este monarca aparece mencionado en el segundo libro de los Macabeos como un gobernante árabe. Otro importante lugar de culto, datado aproximadamente en este siglo, se ubicó en la parte alta de las montañas al sur de la ciudad. Ahí se tallaron un par de altares para sacrificios, y algunos escritos evidencian que en una etapa temprana eran sacrificios humanos. Cerca de estos altares se talló la punta de una montaña, dejando únicamente dos betilos con forma de obelisco, representando la presencia de dioses en este lugar. La prosperidad de los nabateos empezó a resultar molesta para las demás naciones de la región, que tenían que pagar peaje y soportar las condiciones que ponían los nabateos sobre las rutas comerciales. Alrededor del año 100 a.C., los asmoneos atacaron el reino nabateo, que estaba gobernado por Aretas II. Esta guerra fue heredada por Obodas I, el cual en el 93 a.C. consiguió poner fin a esta expansión. Alrededor del 87 a.C., el seleucida Antíoco XII inicia incursiones para conquistar el reino nabateo. Pero en el año 85 a.C., Antíoco es derrotado por Obodas I, aunque este último también murió en combate. Sin embargo, las fuerzas seleucidas fueron repelidas con éxito, y Obodas fue edificado por los nabateos. Esto será importante más adelante. Luego siguió como rey Aretas III. Bajo su mandato, el reino nabateo logró su máxima extensión, llegando incluso a ocupar brevemente Damasco. Pero sus aspiraciones de ganar territorio fueron frustradas por Pompeyo y sus legiones romanas, quienes le permitieron seguir gobernando Damasco pero rindiendo tributo a Roma, volviéndose así un estado vasallo. En el borde occidental de la ciudad está la al-Villar, que es la montaña más alta de Petra. Para este siglo, en la ladera oriental de esta montaña ya se habían tallado nuevas tumbas, mientras en la parte alta se construyó una especie de palacio, muy seguramente para alguna familia de la élite de la ciudad. Incluso se cree que pudo haber sido para el rey. Aquí, resguardado por la altura, el soberano nabateo podía contemplar la grandeza de su ciudad.
El éxito de los nabateos no era bien visto por sus vecinos, llegando a ser descrito por Diodoro como saqueadores y piratas. Y aunque llegaron a ser una gran sociedad, se cree que fueron estas prácticas las que en un comienzo los pusieron en la cima del panorama comercial de la región. Para el año 50 a.C., el Sig fue pavimentado, para que la calle de acceso estuviera a la altura de la gran urbe a la que conduce. En el año 9 a.C., Aretas IV asciende al trono nabateo, y bajo su mandato en el siglo I después de Cristo, se dio el mayor auge cultural y arquitectónico en la ciudad. Antes de seguir, los nombres de los edificios que veremos a continuación fueron puestos de manera póstuma, mucho después de la desaparición de los nabateos como cultura, por lo que no se sabe a ciencia cierta los nombres originales de estos monumentos. Empezamos en el borde occidental de la ciudad. Ahí se construyó un edificio conocido como Qasr al-Bint, que significa el palacio de la hija. Una leyenda dice que el faraón de los tiempos de Moisés no murió en el Mar Rojo como se menciona en el Éxodo, sino que consiguió escapar y se instaló en Petra. Este edificio es atribuido a la hija del faraón. Se dice que para escoger a su esposo mandó a sus pretendientes abastecer de agua a su palacio. Dos terminaron la tarea al mismo tiempo, pero la princesa aceptó al que atribuyó su éxito a Dios. Actualmente se ha concluido que este no era un palacio, sino un templo, aunque no hay certeza de la deidad a la que estaba dedicado. Tal vez pudo ser Dushara, la principal deidad nabatea, o también Alusa, una diosa nabatea equiparada con la diosa griega Afrodita. Incluso gracias al intercambio cultural con las demás poblaciones del Mediterráneo, era probable que el templo estuviese directamente dedicado a la propia Afrodita o a Zeus. Seguimos ahora al noreste de aquí, donde se construyó el Templo de los Leones Alados, que recibió este nombre por unos capiteles con leones que se encontraron en sus ruinas. Aquí también se halló el betilo más antropomorfo que se ha descubierto en Petra. Este incluye ojos, nariz y boca. Se cree que este templo pudo estar dedicado a Alusa. Al sur de aquí se construyó un edificio conocido como el Gran Templo, una de las edificaciones más grandes de la ciudad. A este se accedía a través de una monumental escalera, que llevaba a un patio rodeado de columnas. Por la topografía, este edificio se desarrollaba en diferentes niveles. A pesar de ser conocido como el Gran Templo, no se sabe a qué deidad estaba dedicado, llegando a ponerse en duda su uso religioso, cobrando fuerza la hipótesis de que era un edificio administrativo. Además, al este del Gran Templo se hizo un jardín con piscinas y un pabellón en medio. Es probable que este fuera un espacio público, como un gran oasis en medio de la ciudad, aunque por el despliegue en materia de ingeniería hidráulica y la privilegiada ubicación junto al Gran Templo, es más probable que hubiese sido un sitio exclusivo para los habitantes más adinerados de la ciudad. Probablemente por esta época se construyeron algunas tumbas en la montaña al oriente de la ciudad. Entre ellas destaca la tumba de la seda, llamada así por las diversas tonalidades de arenisca, que recuerdan los brillos de la seda. En la antigüedad, toda ciudad medianamente importante debía tener un teatro. Este no solo evidenciaba el nivel cultural de la comunidad, sino también el poder social, por lo que a mayor tamaño, mayor prestigio. Entonces Petra no podía ser la excepción. Para la construcción del teatro se destruyeron varias estructuras de la calle de las fachadas, para poder tallar directamente en la roca una gradería semicircular con capacidad para alrededor de 3.000 personas. Todo este tiempo, la arquitectura nabatea había evolucionado, tendiendo a parecerse a la arquitectura clásica griega, hasta que apareció el edificio que veremos a continuación, que tomó los elementos clásicos y los reorganizó de una forma jamás vista en el mundo griego, dando origen a lo que se conoce como tumba clásica compleja. Este edificio es llamado Al-Kasne, que significa el tesoro. Es momento de resolver una duda: ¿cómo se construyeron estos monumentos? En el caso particular del tesoro, una hipótesis sugiere que se construyó sobre algunas tumbas preexistentes. Entonces, en la primera parte del proceso, la montaña era tallada, dejando un plano regular sobre el cual trabajar. Y luego desde ahí se empezaba el tallado definitivo de arriba hacia abajo. De esta manera no se requerían andamios, ya que la montaña misma servía como andamio.
usualmente se construye de abajo hacia arriba, y el proceso solo continúa cuando hay garantía de que los elementos inferiores pueden soportar los superiores. En este caso, eso no se podía saber, porque el edificio era tallado de arriba hacia abajo. En la parte inferior de la fachada se hizo un entrante, por lo que las dos columnas centrales no estaban adosadas a la pared como las otras, sino que quedaban completamente aisladas. ¿Cómo hicieron los nabateos para saber que estas columnas podían soportar todo el peso del dintel? Resulta que en la práctica las columnas no reciben cargas significativas de la parte superior de la estructura, porque en realidad todo está soportado a manera de voladizo directamente en la montaña. El tesoro presenta un frontón partido, y en medio un tolos, que era un edificio griego de planta circular. En este caso el tolos fue rematado con una cubierta cónica terminada en una urna. Estos elementos, aunque clásicos en origen, fueron modificados en sus formas y usos, dando como resultado un estilo con identidad propia. Por tradición, la apariencia de los dioses nabateos había permanecido oculta, pero con el creciente intercambio cultural a través del Mediterráneo, estos dioses no demoraron en tomar apariencias nuevas, asemejándose a dioses griegos como Zeus o Afrodita, o egipcios como Osiris o Isis. Por su ubicación a la salida del Sig, el tesoro era lo primero que veía todo aquel que entraba a la ciudad. Esto, sumado a la maestría de su ejecución, hizo del tesoro el edificio más icónico de Petra. Como hemos visto, durante el reinado de Aretas IV, Petra alcanzó un nivel de desarrollo más alto, convirtiéndose en un centro urbano cosmopolita y comercial, con una población de alrededor de 25.000 personas. En este periodo también suele ubicarse la construcción de un arco monumental a la entrada del Sig, como punto de control antes de ingresar a la ciudad. Aretas IV murió en el año 40 después de Cristo, y le siguió su hijo Malicos II. Durante su gobierno, el reino nabateo entró en declive y fue perdiendo territorios, mientras en Petra nuevas construcciones aparecieron. La primera tumba que veremos de este periodo es la tumba de los obeliscos, llamada así por 4 obeliscos que sobresalen en su fachada. Además, en un nivel más bajo, ante esta tumba se construyó un triclinio, es decir, una estancia destinada para banquetes, en este caso en honor a los dioses o a los antepasados. En este periodo, nuevas tumbas se construyeron cerca de la tumba de la seda. Al norte de esta se construyó la tumba corintia, que lleva este nombre por los capiteles, los cuales se encuentran inspirados en los capiteles corintios clásicos, pero integrados con elementos nabateos. En esta tumba se pueden ver los mismos elementos del tesoro, consolidados como la identidad arquitectónica nabatea. Junto a la tumba corintia se construyó la tumba del palacio, que lleva este nombre por su monumental fachada que recuerda a un palacio. Su característica más notable es la gran cantidad de elementos ornamentales, y a diferencia de las otras tumbas talladas en la roca, esta no fue construida al 100% con este sistema, ya que la parte alta fue completada con mampostería. La última al sur de esta zona es la tumba de la urna, llamada así por la urna funeraria ubicada en la parte más alta. Debido a que esta estructura está tan retraída en comparación con el nivel original de la montaña, fue posible tallar una columnata que abraza el espacio. Se cree que esta tumba pudo haber sido construida para Malicos II, que murió en el año 70. El conjunto conformado por estas 4 tumbas monumentales es conocido como tumbas reales, ya que su posición dominando el panorama de la ciudad y su riqueza arquitectónica llevan a concluir que se construyeron en honor a reyes u otros personajes de la alta sociedad de Petra. Luego de la muerte de Malicos II quedó como rey su hijo Rabel II Sóter. Este, al ver la decadencia del reino, hizo un pacto con el emperador romano Trajano, para que con su muerte el reino nabateo fuera anexado de manera pacífica al imperio romano. Rabel II fue el responsable del segundo edificio más icónico de Petra después del tesoro. Para verlo debemos adentrarnos en las montañas al occidente de la ciudad, pero antes de llegar hasta allá haremos una parada a medio camino, donde se construyó el triclinio de los leones,
que recibe este nombre por los relieves de leones que hay a ambos lados de la puerta. Este edificio tenía un uso similar al del triclinio que vimos ante la tumba de los obeliscos. Avanzando hacia el noroeste nos encontramos con Ad-Deir, que significa el monasterio. Este fue el edificio más importante construido durante el gobierno de Rabel II. El monasterio fue edificado en honor al rey Obodas I, y sus formas siguen la misma línea del tesoro y la tumba corintia. Sin embargo, esta no era la tumba del rey, porque él fue enterrado en otra ciudad, sino que era un sitio para rendirle culto, ya que este tras su muerte fue considerado una deidad. Petra era una de las 5 ciudades sagradas para los nabateos, y estas ciudades eran sus sitios predilectos para enterrar a sus difuntos. Por eso la cantidad de edificios dedicados a los muertos rivaliza en cantidad y superan en monumentalidad a los edificios dedicados a los vivos, por lo que las tumbas que acabamos de ver solo representan una pequeña fracción de la gran necrópolis que fue Petra. A pesar de esto, la capital nabatea no era una ciudad solo de muertos, porque los vivos se encontraban en constante peregrinación para rendir culto a sus ancestros. En el 106 muere Rabel II, poniendo fin a la dinastía real. El reino nabateo fue anexado a Roma como una provincia llamada Arabia Petria, y su capital siguió siendo la ciudad de Racmu, que tomó oficialmente el nombre de Petra. En el momento que los romanos tomaron posesión de Petra, empezaron un plan de renovación, para hacer de esta una ciudad al nivel de las otras grandes urbes romanas, por lo que las murallas fueron reforzadas. A nivel urbano, la calle principal de la ciudad fue enmarcada con una columnata, albergando probablemente un mercado. Además, al final de esta calle se construyó un arco que sirviera de acceso a la zona sagrada de la ciudad, donde estaba el Palacio de la Hija, que recordemos era un templo. Otro monumento objeto de intervención fue el teatro, el cual fue ampliado, alcanzando un aforo de aproximadamente 6.000 personas. Además de esto, se construyó la fachada escénica, un muro ornamentado que se ubica detrás del escenario, delimitando el espacio interior del teatro. A pesar de los esfuerzos por mejorar Petra, los romanos terminaron desplazando la capital de Arabia Petria a Nova Trajana Bostra, una ciudad en el sur de la actual Siria, y Petra poco a poco fue perdiendo importancia en el panorama comercial de la región, aunque aún resaltaba como sitio de sepultura. Por ejemplo, en Petra fue enterrado Sextio Florentino, que fue gobernador de Arabia Petria. Esta tumba fue mandada a construir por su hijo, y aquí la influencia romana es más contundente, ya que se construyó un arco, un elemento que rompe con todos los estilos que se habían visto en las tumbas de Petra. En el año 330, el emperador Constantino I mueve la capital del imperio a Constantinopla, siendo este uno de los antecedentes a la consolidación del Imperio Romano de Oriente, también llamado bizantino. Junto con esto, el cristianismo pasó a ser una de las religiones aceptadas dentro del imperio. En el año 363, un fuerte terremoto sacudió Petra, destruyendo algunos de sus edificios. Pero como Petra ya había perdido relevancia en la región, esta no fue reconstruida, y poco a poco los habitantes adinerados fueron abandonando la ciudad. En el año 380, el emperador Teodosio declara el cristianismo como única religión oficial del Imperio Romano de Oriente, por lo que en todo el imperio, incluyendo Petra, se empiezan a construir iglesias, y antiguos monumentos considerados paganos son adaptados al culto cristiano. Por ejemplo, el monumento construido en honor al rey Obodas fue utilizado como capilla, y se le tallaron algunas cruces en su interior. De ahí el nombre con el que se le conoce actualmente, el monasterio. Además, en el 447, la tumba de la urna fue escogida para ser la iglesia principal de la ciudad, algo así como la catedral, por lo que para facilitar el acceso hasta ella se construyó una gran escalera, soportada sobre bóvedas. Junto con estos cambios de uso a edificios existentes, se dio también la construcción de algunas iglesias nuevas en la zona norte de la ciudad. Hacía mucho tiempo que la élite nabatea había abandonado la ciudad. Su cultura también había desaparecido, fundiéndose con nuevas tradiciones, y muchos conocimientos simplemente se perdieron.
La población que quedaba en Petra no estaba apta para gestionar el funcionamiento de la ciudad. Cosas básicas como el sistema hidráulico no estaban en condiciones para cumplir como se debe con su objetivo. Para este siglo, el túnel que servía para desviar el agua del Sic se había tapado por haber estado tanto tiempo sin mantenimiento, lo que ocasionó una gran inundación, desplazando gran parte de la población que quedaba. Para el 630, cuando se dio la conquista musulmana de la región, Petra no despertó mayor interés porque prácticamente estaba deshabitada. A pesar de la situación, los extranjeros aún tenían conocimiento de la existencia de Petra. Por ejemplo, en 1116 los cruzados ocuparon Petra, hasta que fueron expulsados por Saladino en 1187. Luego de esto en Occidente, con los años se terminó por olvidar esta majestuosa ciudad tallada en las montañas. En Petra quedaban algunos beduinos dedicados al pastoreo y al comercio a pequeña escala. Estos terminaron por habitar los únicos edificios que resistieron el paso del tiempo, las tumbas talladas en la roca. Una sucesión de terremotos e inundaciones fueron desgastando los restos de la ciudad, erosionando las fachadas, deformando gran parte de los elementos que la componen. El tesoro, la joya de la corona de Petra, no resultó ileso. Las múltiples inundaciones del Sic cubrieron de material aluvial la plaza ante él, tapando por completo las tumbas de la parte baja. Las diferentes esculturas que decoraban este monumento fueron destruidas paulatinamente a lo largo de los siglos, muy seguramente con motivos iconoclastas. Además, una de las columnas centrales se rompió, evidenciando su falta de importancia estructural, ya que de haber sido imprescindible esta columna, al caerse gran parte de la fachada se habría venido abajo también. A pesar de esto, el tesoro es el edificio mejor conservado de Petra, y la razón es que la fachada se encuentra bastante retraída con respecto al nivel exterior de la montaña, por lo que en la parte superior queda una especie de alero que la protege del agua que se escurre por las paredes del acantilado. Una cosa más, el tesoro también fue víctima de ataques a bala, gracias a un mito difundido por la tradición oral. Resulta que el nombre completo de este edificio es el Tesoro del Faraón. Se decía que este monumento fue construido por el faraón de los tiempos de Moisés, y que en la urna de la parte superior había monedas de oro, por lo que la urna fue atacada muchas veces, con la esperanza de que cayera algo de ese oro. En la actualidad se sabe que la urna es totalmente maciza. En 1806, un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt fue contratado por la Asociación Africana de Londres para explorar nuevas rutas hacia el interior de África. Pero para poder viajar por regiones donde los europeos eran mal recibidos, se preparó aprendiendo árabe, tratando de imitar el acento a la perfección. En días calurosos andaba por ahí sin protección contra el sol para oscurecer su piel. Aprendió todo lo que pudo del Islam para poder comportarse como un musulmán. Empezó a utilizar ropa de beduino, adoptó la identidad de Sheikh Ibrahim y en 1809 empezó su viaje. En 1812, Burckhardt se encontraba desplazándose de Damasco a El Cairo y en el camino oyó rumores de las ruinas de una extraña ciudad tallada en las montañas. Esto lo hizo posponer la tarea que se le había encomendado y decidió que debía ver esas ruinas con sus propios ojos. El único problema era que los extranjeros no eran bienvenidos en Petra. Burckhardt, sabiendo que podía terminar muerto, continuó con su papel de beduino comerciante y pidió que lo llevaran hasta aquella mítica ciudad. Luego del largo recorrido por el Sic, por primera vez en unos 600 años, un europeo estaba delante del tesoro. Burckhardt no pudo expresar sorpresa, hacer dibujos ni ningún otro tipo de registro, pero en su mente lo estaba guardando todo. Luego de esto, el explorador escribió un libro con todo lo que había visto. Esta obra fue publicada en 1823 luego de su muerte. Con Petra redescubierta para Occidente, poco a poco empezó a llamar la atención de los arqueólogos. A partir de 1830 empezaron a llegar a Petra expediciones buscando pistas de sus misteriosos constructores, los nabateos. En 1896, un terremoto destruye el arco monumental que enmarcaba el acceso al Sic. Así que aunque Petra otra vez figuraba en el panorama internacional, aún seguía deteriorándose. Por lo que en el siglo XX se empezaron con las labores de restauración y conservación.
Sin embargo, debido a las guerras mundiales, las intervenciones en Petra no se ejecutaron de manera significativa, sino hasta la década de los 50, cuando se instaló la Columna del Tesoro. En 1964 se hizo la obra más importante para sostener en el tiempo las demás restauraciones. Esta fue la reconstrucción de la represa a la entrada del Siq, en el mismo sitio que la original construida por los nabateos, pero más pequeña. Además, la limpieza del túnel que ayuda a desalojar el agua lluvia lejos del Siq. Luego de esto, el gobierno de Jordania permitió parcialmente el acceso turístico al sitio arqueológico, ya que todavía había familias beduinas habitando algunas de las cuevas y tumbas de Petra. En 1985, Petra es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que obliga a una conservación integral del monumento. Es por esto que los beduinos fueron reubicados en otro lugar, para poder hacer investigaciones y un mantenimiento constante de la ciudad. En 2003, un grupo de arqueólogos notó que el pavimento del Siq se perdía en la arena varios metros antes de llegar hasta el tesoro, concluyendo que originalmente esta plaza estaba a un nivel mucho más bajo, lo que planteó la siguiente pregunta: ¿qué hay debajo del tesoro? Luego de una excavación se encontraron varias cámaras funerarias, donde se hallaron cuerpos datados como contemporáneos con Aretas IV, por lo que se concluye que este rey nabateo pudo haber sido enterrado aquí. En 2007, tras una votación mundial, Petra fue elegida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Un reconocimiento que reafirma el legado de una civilización que emergió de las arenas del desierto, para dejar una huella indeleble en la piedra. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube. Les hablo Andrés Cervantes. Hasta la próxima.